Estamos con el maestro Leo Zuckerman. Desde luego sus minutos de opinar, a quien saludo y le doy la bienvenida, como Querido siempre. Pepe, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias, querido Leo. Primero déjame explicar lo que pasó con la embajadora de Israel en México el día de ayer. Aquí tuvimos información a buena hora de lo que había declarado al mediodía, diciendo que Israel no está de acuerdo con la posición que manifestó ayer por la mañana el presidente de México desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, señalando que México mantenía la neutralidad. La embajadora Einat Kranz-Neger dijo que no condenar lo ocurrido por parte de las milicias de Hamas y mantenerse imparcial, como manifestó el presidente, por parte de México, es como apoyar al terrorismo. Lo dijo de esta manera la embajadora. Estamos agradecidos por el mensaje que sacó ayer el gobierno de México, ayer en la noche, apoyando el derecho de Israel de defenderse y condenando la violencia y el ataque en contra de civiles. Pero sí, las palabras de esta mañana en la mañanera del presidente, con todo respeto al presidente, nos parecen que están un poco fuera de lugar, parte de lo que dijo, porque estuvo diciendo que no quiere que México no quiere tomar partes, que México no quiere tomar un lado, y lo que yo digo es que no tomar lado en este caso es apoyar al terrorismo, porque estamos hablando de un ataque, no es un conflicto nacional entre dos países que tienen una discusión o un desacuerdo, estamos hablando de una fuerza terrorista que ha cometido un ataque atroz. Y se tiene que condenar contundentemente, sin equilibrio, sin neutralidad, sin no tomar lados, porque no tomar lados es apoyar al terror y al terrorismo. Tras esta inconformidad manifiesta de la embajadora del Estado de Israel en México, el presidente de la República, desde luego, condenó los ataques de Hamas contra el territorio israelí, pero pidió a la diplomática entender que la política exterior del gobierno mexicano es una política pacifista. Lo dijo de este modo. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas. Leo Zuckerman, ¿a dónde va todo esto? Bueno, Pepe, muchas cosas que decir. A nadie le gusta la guerra, pues, ni en Israel, ni en Palestina, ni en México, ni en ningún lado, como dice el presidente. Aquí el tema es lo que ocurrió este sábado, en donde una organización terrorista, porque sí es una organización terrorista, Hamas, en su carta fundacional, Pepe, que es su especie de constitución, dice claramente que el objetivo de esta organización es aniquilar no solamente a Israel como país, sino a todos los judíos, y que la manera de hacerlo es a través del terror. Lo que vimos este fin de semana es francamente escenas de eso, de terror, Pepe. Hoy siguen saliendo información. Hoy reportaban que en uno de los kibutzim que está cerca de la frontera de Gaza, que fueron tomados por los terroristas, pues aparecieron varios cuerpos de bebés decapitados, Pepe. Y bueno, pues sabemos todo lo ocurrido ahí, los 260 muertos que hubo de jóvenes que fueron a un rave, ¿no? A esta fiesta a favor de la paz, imagínate, ¿no? Qué paradoja de cómo murieron mujeres, niños, ancianos, de la manera más atroz que te puedas imaginar. Y tengo que decir cómo hay 150 secuestrados que se los llevaron a
a la franja de Gaza. Y quiero aquí sí hacer una mención muy importante, Pepe, porque los medios de comunicación se han ido mucho con la noticia de las gimnastas artísticas que se quedaron varadas en Israel, de unos peregrinos, en fin. De lo que no se ha hablado mucho, y a mí me parece un escándalo, es que hay 2 mexicanos, Pepe, entre los secuestrados. Hoy hay 2 familias mexicanas que no saben dónde están sus familiares porque fueron secuestrados y llevados como rehenes a la franja de Gaza. Y en ese sentido, pues la pregunta es ¿qué va a pasar con ellos? Ya dijo Hamás que si Israel los sigue atacando la franja de Gaza, los van a utilizar como escudos humanos. Bueno, nada más le quiero decir a la gente que nos ha escuchado que 2 de esos escudos humanos pueden ser compatriotas nuestros, pueden ser conciudadanos de México. ¿Dónde está el gobierno mexicano para defender los derechos de estos 2 mexicanos, Pepe? Entonces, la pregunta es, ¿Israel recibió un ataque artero por parte de estos terroristas? Por cierto, habrá que también entender cómo es que se les fue a la inteligencia israelí 50 años después de la guerra de Yom Kippur, otra vez los agarraron distraídos, pero bueno, ese es otro tema. Pero entran los terroristas, más de 1.500, ya se habla de que más de 1.500 entraron por tierra. Milicianos de Hamás, sí. Sí, terroristas, a matar y a secuestrar y a infligir el mayor daño posible a población civil, Pepe. La mayoría eran gente inocente que estaba durmiendo en sus casas, que estaba haciendo ejercicio, en fin, era las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué puede hacer un Estado frente a eso? Dice el presidente, nosotros no estamos a favor de la guerra, pues tampoco en Israel están a favor de la guerra, nadie quiere la guerra. La pregunta es cómo reacciona un país frente a un ataque terrorista de esta magnitud. Y creo que en Israel la sociedad está naturalmente enojada, quiere que haya consecuencias y bueno, pues el gobierno ha prometido que va a hacer un ataque y ya empezó un ataque importante en contra de la franja de Gaza. El problema, Pepe, es que esta no es una guerra de ejércitos. Esta es una guerra muy difícil para el Estado de Israel porque los terroristas, los milicianos, se esconden en los edificios, en las viviendas donde reside la población civil. Entonces, la pregunta es si va a entrar el ejército de Israel a Gaza. No han tomado esa decisión, Pepe. Lo que hemos visto han sido ataques de la Fuerza Aérea de Israel en contra de edificios de la Franja de Gaza, donde se sospecha que hay bases de los terroristas, pero no han tomado la decisión de si entrar o no a Gaza, porque eso ya es escalar el conflicto a otras dimensiones y sería una guerra tremendamente difícil para el Estado de Israel. Ahora, alegan sí, los representantes de Hamás, sí, del gobierno de Hamás, alega que terrorismo es lo que comete Israel al haber ocupado esos territorios de manera evidente, de manera ilegal. Territorio que, por cierto, para Naciones Unidas está considerado como un territorio no apto para la vida. Mira, Pepe, yo te diría 2 cosas. Primero, hay que separar a Hamás del pueblo palestino. Hamás no es el pueblo palestino, ni el pueblo palestino es Hamás. Hamás es una organización política, terrorista. Que tiene el poder en la Franja de Gaza desde 2007. Si no mal recuerdo. Por ahí, muy diferente a la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania. Entonces, no es que es una organización política terrorista. Ahora, lo que tú dices de la ocupación. Yo quiero recordarle al público que tanto la Franja de Gaza como Cisjordania son territorios ya autónomos gobernados por los palestinos. De hecho, tienen más responsabilidades de gobierno los palestinos en la Franja de Gaza que en Cisjordania. Ahora, si es cierto
que el Estado de Israel no ha cumplido los acuerdos de Oslo y que ha incluso promovido que en Cisjordania, no en la Franja de Gaza, se establezcan algunos poblados de judíos cuando esto no está permitido. Entonces, decir que es una zona ocupada no es del todo correcto, porque no es que está el ejército de Israel ocupando la Franja de Gaza. De hecho, ahorita podríamos ver una reocupación, digamos, de la Franja de Gaza. Ahora, sí es cierto que las condiciones de vida, tanto en Cisjordania y particularmente en la Franja de Gaza, son de mucha pobreza y que dependen en muchos casos de Israel para la provisión de electricidad, agua, etcétera, ¿no? Eso es cierto. Y llegan fondos a Gaza, sí, procedentes de los países árabes, especialmente de Qatar, sí, para pagar los sueldos de los funcionarios del gobierno. Y es más, mira, te quiero... Es decir, Qatar, sí, por ejemplo, sostiene económicamente, sí, al gobierno de la Franja de Gaza. Es que hay muchos fondos que se reciben tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza para ayudar a los palestinos, que la economía palestina pues tiene severos problemas. Ahora, ¿te acuerdas que te dije del problema de la inteligencia, Pepe? Parte del problema de la inteligencia de Israel, que creían que no iba a haber un ataque desde la Franja de Gaza, es porque desde hace varios meses Israel llegó a un acuerdo en la Franja de Gaza de dejar pasar trabajadores de la Franja de Gaza a trabajar a Israel y les estaban pagando sus sueldos. De ahí se sostienen muchos, de ahí viven, claro, muchos gazatíes, claro, de lo que trabajan en Israel. Claro, y entonces decían, pues mira, entre el dinero que reciben de Qatar y el dinero que están recibiendo aquí en Israel no tienen incentivos económicos para atacar a Israel. Se equivocó la inteligencia de Israel. Yo no quiero venir aquí a defender a Israel y de lo que está pasando con el tema de la ocupación que empezó desde 1967. Lo que te quiero decir, Pepe, es que hay que ser muy cuidadosos en decir las cosas con su nombre. Y una de las cosas que tenemos que tener, o yo resaltaría dos cosas, si me permites. Una, que jamás no son los palestinos y jamás es una organización terrorista. Y eso es lo que tiene muy preocupado a Israel y sus aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, ¿no? Y segunda cosa que sí quiero subrayar, Pepe, que no se nos olvide, esta organización terrorista tiene hoy secuestrados a 2 mexicanos, Pepe, de los cuales se habla muy poco. Yo creo que la lucha de los palestinos no debe ser por la vía armada, debe ser por la vía pacífica, igual para los israelíes, desde luego, pero cuando se meten los extremistas y los extremistas se empiezan a imponer sobre la política, pues ahí es donde vemos cómo se pierde la negociación y empieza a haber la violencia, Pepe. ¿Cómo combatir? ¿Cómo resolver un conflicto donde prevalece el fanatismo? Pues es que ese es el tema, Pepe. Mira, ese es el fondo del problema. Es que ese es el fondo del problema. A ver, ya habían llegado a un acuerdo, que son los acuerdos de Oslo. Tú acuérdate que Rabin, el primer ministro Rabin, junto con el ministro de Exteriores, Shimon Peres, le dieron la mano a Yasser Arafat, que fue durante muchos años una organización terrorista, la Organización para la Liberación de Palestina, ahí con Clinton, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Y cuando le preguntaron a Rabin, oiga, ¿qué sintió usted cuando le dio la mano a Arafat? ¿No? Que fue su enemigo durante tantos años. ¿Sabes qué contestó Rabin? Rabin contestó, el problema de hacer la paz es que hay que hacerla con los enemigos. Y efectivamente, se lograron, se sentaron, llegaron a un acuerdo en Oslo, las cosas iban fluyendo. ¿Sabes quién estaba en contra de los acuerdos de Oslo en Israel? El actual primer ministro Benjamin Netanyahu, que empezó con un discurso de odio a mostrarse en contra de estos acuerdos. ¿Y cuándo se terminó? ¿Cuándo acabó los acuerdos de paz de Oslo? El día que un fanático, que un extremista de derecha judío le metió un balazo al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Ese día se acabó, Pepe. Se salieron con la suya los fanáticos que estaban en contra de la paz. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, los del otro lado, los fanáticos de Hamás, hicieron esta matachina, esta matazón, y eso
pues va a llevar todavía nos va a llevar más hacia atrás en la pues muy anhelada paz que debe de haber entre estos dos pueblos, que deben de convivir juntos, porque de un lado, fíjate, los extremistas piensan que hay que aniquilar a los judíos, y del otro lado los otros extremistas también hay que dicen que hay que correr y aniquilar a los palestinos. Eso no va a ocurrir, Pepe, no va a ocurrir. Pero sin embargo, mientras sigan haciendo este tipo de atentados y mientras se sigan imponiendo los extremistas, no vamos a ver paz en el Medio Oriente. Los extremistas de ambos lados. De ambos lados, Pepe, sí, la verdad, de ambos lados. Pero ahora, sí, también hay que decirlo, los que se impusieron, los que generaron esta situación, fueron los extremistas palestinos que hicieron esta matazón, Pepe. Realmente hay que ver lo que ocurrió: mujeres, niños, ancianos, muertos, heridos, secuestrados. Y yo insisto a la gente, no se nos olvide, hay 2 mexicanos secuestrados ahorita en la Franja de Gaza por este grupo terrorista. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Gracias, Leo. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. El maestro Leo Zuckerman, sus minutos de opinar.